Le damos entonces la bienvenida, los buenos días al rector de la Universidad de la República. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, le hice un listado de unas cuantas problemáticas que seguramente son solo algunas de las que enfrenta día a día. ¿Cuáles son las prioridades de la UDELAR para este año en ese contexto? Bueno, en términos de prioridades, para nosotros este año, el 2019, como tú lo planteas bien, un año electoral, es un año en donde tenemos que prepararnos para definir cuáles son los programas prioritarios para la Universidad de la República de cara al 2020. El 2020 es un año clave, un año que define el presupuesto quinquenal para el conjunto del Estado, para la educación en particular, y por nosotros tenemos la obligación de diseñar un presupuesto transparente, claro, que abarque todas las áreas de funcionamiento de la Universidad de la República, con el objetivo de democratizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en la institución, generar conocimiento de alto nivel en todas las áreas disciplinares, y a la misma vez desarrollar programas que, por ejemplo, profundicen algunas líneas que hemos venido trabajando en años anteriores, como es la descentralización o el desarrollo de la universidad en el interior del país, que ha tenido frutos muy tangibles en este momento. Esos desafíos implican armar un presupuesto, que es una tarea compleja. Durante el 2020 vamos a estar abocados fundamentalmente a presentar ese presupuesto. El 2019 es el año de elaboración. En el pasado presupuesto quinquenal, cuando se presentó, lo conversamos acá en esta mesa con el rector Marcarián, el anterior rector. La diferencia entre el presupuesto que presentaba la UDELAR y lo que efectivamente se podía asignar era abismal. Que es el presupuesto que rige actualmente, ¿no? Que está en ejecución. ¿Fue desmedido? ¿Fue un presupuesto no con los pies sobre la tierra? ¿O las necesidades son tan grandes y lo que se puede cumplir es tan poco? Yo creo que hay dos fenómenos. En primer lugar, hubo un anuncio del Poder Ejecutivo de que iba a hacer esfuerzos para alcanzar el 6%, que era una promesa electoral durante este periodo, cifra que no se alcanzó. La Universidad de la República lo que hizo fue hacer un pedido presupuestal que fuera consistente con esa promesa del Poder Ejecutivo. Llegar al 6%, la Universidad de la República es en torno al 20% de todo el presupuesto educativo, y fue un presupuesto que fue consistente con ese objetivo, que no fue la universidad la que anunció, sino el Poder Ejecutivo quien se comprometió en ese momento. La brecha tiene que ver con la incapacidad que hubo en ese momento de alcanzar esas reivindicaciones. En segundo lugar, hay un tema de necesidades, y ustedes en la introducción mencionaban algunos temas. La ausencia de contemplación presupuestal en los últimos años comienza a generar algunos problemas de funcionamiento que son tangibles. El conflicto de psicología es un problema presupuestal. Hay otros que comentaremos si a usted le parece pertinente, pero en realidad configura una situación donde hubo un avance importante de educación superior y de la universidad en el país en los últimos años, con un proceso de descentralización que tenemos datos muy tangibles. Hoy, este año, por ejemplo, cerca de un 20% de los estudiantes que comienzan sus estudios en la universidad lo hacen en el interior. En el 2005 eran 3%. Estamos hablando de un proceso muy acentuado de desarrollo en la universidad interior, pero que genera nuevas demandas. Y esas demandas son, a la misma vez, complejas de atender con la dotación presupuestal actual. Comienzan a aparecer síntomas que no son deseables. Por ejemplo, ustedes habrán visto también que este año la Facultad de Derecho ha tenido que salir a contratar locales externos en la universidad, teatros, cines, para poder brindar cursos, cosa que parecía ser parte de un pasado de la Universidad de la República y ha vuelto como una necesidad para atender la demanda creciente de estudiantes. Uruguay necesita más estudiantes universitarios. Estamos muy atrasados en términos de cualquier comparación internacional, pero para atender más estudiantes universitarios y asegurarnos que logren cumplir su ciclo de formación en la Universidad de la República y en otras entidades del sistema, es imprescindible tener una dotación de recursos acorde al respecto, ¿no? ¿Cuál es la expectativa en ese sentido? Porque el presupuesto para la educación y por lo tanto para la universidad es porcentual del PBI. El PBI, bueno, viene sufriendo deterioros, ¿no? El PBI en realidad está creciendo levemente aún. El problema que tenemos es que Uruguay sigue, más allá de los avances que son innegables que hubo en los últimos 15 años en términos de dotación presupuestal, hubo un enlentecimiento y casi un estancamiento del incremento presupuestal para la educación en los últimos 5 años en particular. Si vamos a las comparaciones internacionales, es cierto que Uruguay pasó de cerca de un 3% a un 4,5% de inversión en educación, pero a la misma vez también es cierto que estamos muy atrasados y seguimos estando muy atrasados en cualquier comparación internacional, en la región y en el mundo. Muchas veces citan casos como el de Finlandia como ejemplos modélicos para pensar la educación en el país, pero no podemos olvidar que Finlandia invierte cerca de 7 puntos del PIB en educación pública, casi el doble de lo que está invirtiendo Uruguay. Por lo tanto,
Ahí hay un debe, es un debe del país, un debe que tiene que ver con las prioridades que el país se trace en el futuro y a la misma vez una obligación de las instituciones educativas y en particular de la Universidad de la República de hacer propuestas de cambio, de transformación que sean acordes a la necesidad del país. No solamente el problema de educación se arregla con más recursos, es cierto, se arregla con nuevos proyectos, nuevos programas, con innovar en el campo de la educación en general, pero eso requiere también contar con una base presupuestal sólida y previsible. Porque la otra dificultad que tuvimos en los últimos años, ustedes recordarán que el presupuesto quinquenal se votó solamente por 2 años. Parece una contradicción en sí mismo, porque hablamos de presupuesto por 5 años y la votación original fue por 2 años. Se partió, digamos, el presupuesto. Y eso, para una institución educativa, es extremadamente serio, porque lo que hace es acortar los horizontes de planificación. ¿Cómo voy a inaugurar hoy o colocar recursos en una carrera si en realidad lo único que tengo certeza es que voy a tener recursos incrementales por los próximos 2 años? Una carrera, para que tengamos una idea, implica en promedio 4 años de duración. Y por lo tanto, en el cuarto año sale 4 veces más que en el primero, porque el primer año lo que hago es simplemente desplegar el primer año, el segundo año, el primero y el segundo, y así sucesivamente. Entonces, si no tengo la certeza que en el tercer año tenga los recursos incrementales, es muy difícil que la universidad tome resoluciones, por ejemplo, abrir nuevas carreras. Y otro síntoma importante que tiene que ver, tenemos un conjunto de carreras de grado, algunas de ellas muy importantes aprobadas, y de posgrado también, que no las tenemos instrumentadas porque falta financiamiento. Ahora, Arim, se da un contrasentido una y otra vez aquí en la mesa de Arriba Gente, diferentes actores políticos del gobierno nos hablan de, bueno, los avances tecnológicos, de la pérdida de puestos de trabajo, de la necesidad de la capacitación, de tener mayor estudio, de que los muchachos y los jóvenes estén preparados. Y lo digo desde el lugar de un padre que tengo hijos que justamente tengo que estar motivándolos, o me doy cuenta que tiene que ser muy fuerte la vocación que tienen para que el sistema no los termine expulsando. Porque claro, el sistema cuenta con todos estos problemas. Frente a la superpoblación, el problema de que los presupuestos no dan para que esos muchachos no terminen seduciéndose por otras propuestas, a veces laborales o lo que fuere, pero que en definitiva no les va haciendo terminar la carrera que en su momento eligieron, un momento muy lindo en la familia, ¿no? Cuando te dicen, quiero estudiar tal cosa, quiero hacer tal licenciatura, me parece que esta es la carrera, y uno siente esa cosa de, bueno, por lo menos tiene definida la vocación. Y allí chocamos con el tema de que entre la superpoblación y la falta de presupuesto para arreglar, estamos desperdiciando, me parece, generaciones. Digo por aquellos que no tienen esa fuerza de voluntad de continuar o no tienen padres de repente que dicen, no, como sea vas a seguir yendo, y los perdemos en primero, en segundo, y bueno, y terminan en un mercado laboral ya con otra... ¿Cómo podemos arreglar eso si una y otra vez aquí los políticos que llegan nos hablan de que lo más importante es la educación? Yo creo que la pregunta es muy pertinente y la respuesta tiene 2 partes. En primer lugar, es bueno que el país sepa que hemos mejorado mucho la tasa de egreso en la universidad. Pasamos de un promedio relativamente estancado en la década de los 90, comienzo de este siglo, en torno a 3.000 y algo de títulos, estamos hoy por encima de los 7.000 títulos de grado, ¿sí? Por lo tanto, el porcentaje de estudiantes que ingresan a la Universidad de la República y culminan su ciclo de formación ha aumentado. ¿De cuánto es? En este momento estamos arriba del 60. Depende de qué carrera, por supuesto que hay diferencias por las carreras. Claro. El abandono a nivel terciario es un problema mundial. Lo están discutiendo Estados Unidos, lo está discutiendo la OCDE más en general. Hay un problema serio en el mundo de cómo hacer para asegurar la permanencia en el sistema de educación superior. Pero a la misma vez, y tú lo planteas con claridad, es un imperativo ético y social. En el mundo que vivimos, la generalización de la educación superior es absolutamente imprescindible para que las personas tengan el derecho de vivir una vida digna. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba a mitad del siglo XX, donde terminar la educación secundaria era el elemento que de alguna manera abría puertas para desarrollar una trayectoria vital razonable, hoy en el mundo es la generalización de la educación superior y la clave para esta tarea. Clave en términos de mercado de trabajo. A quienes le está yendo relativamente bien en el mercado de trabajo son aquellos que culminan el ciclo de formación superior, y clave también en términos de la capacidad de adaptabilidad a los cambios que se van a ver. Para que tengamos una idea, y eso quiero remarcarlo con mucha firmeza, hoy en los países de la OCDE, en promedio los países de la OCDE, casi el 50% de los jóvenes culminan una formación de grado. No es que ingresan a la universidad, ingresan más, ingresan en torno al 60 o 70% según el país, pero culminan un 50%. En Uruguay estamos por debajo del 20%. Y que ingresan, estamos todavía por debajo del 40%. ¿Sí? Por lo tanto, estamos muy lejos de lo que es un estándar de desarrollo razonable.
Había un mito en Uruguay en los 90 cuando comencé mis estudios universitarios que básicamente decía que había demasiados estudiantes universitarios en el país. Y en realidad eso es falso. Hay pocos estudiantes universitarios. Si este país quiere desarrollarse y queremos buscar una perspectiva de largo plazo que implique una sociedad cohesionada, más equitativa, que le permita y genere oportunidades vitales a todo el mundo, el desarrollo de educación superior es clave. Y de la generación de conocimiento que está asociado, o sea, de la investigación de calidad y la creación cultural, es absolutamente elemental para pensar cualquier futuro para el Uruguay de hoy. Por lo tanto, invertir en la educación es hoy un desafío. Está claro que el país atraviesa algunas dificultades que no tenía algunos años atrás, pero nuevamente estamos hablando de política y la política implica generar prioridades. Y si no priorizamos estas instancias, es muy difícil que el país logre proyectarse en las próximas décadas. Y en este contexto que usted dice de la importancia del desarrollo de las carreras, me gustaría abordar un poco el conflicto que se está dando en Facultad de Psicología, que no se están dando clases por el paro activo de los docentes y que tiene que ver con temas presupuestales. Si bien usted mencionaba cuáles son las dificultades, bueno, ¿qué pasa que no se hace el clic para que de todas maneras los estudiantes puedan tener sus clases? En realidad hay un conflicto que en este momento está asociado, no solamente son los docentes, hay un apoyo de estudiantes también y de los funcionarios no docentes. Yo no voy a opinar sobre el fondo de conflicto que le corresponde a la Facultad de Psicología procesar la discusión interna. Sí creo que es preocupante que no se han iniciado las clases, que la Universidad República tiene que discutirlo, en tanto no somos una federación de facultades, somos una institución que tiene políticas centrales que nos coordinan en todo nuestro funcionamiento, pero a la misma vez hay que reconocer que hay un problema presupuestal de base en estas cuestiones y que tanto lo que pasa en la Facultad de Derecho, lo que está pasando en la Facultad Veterinaria, ya que ha pedido un refuerzo presupuestal para atender una localización que tienen en el departamento de San José, o algunos déficits embrionarios que aparecen en algunos servicios universitarios, son el emergente de una situación presupuestal compleja y que tenemos que buscar corregir. La Universidad República, desde su obligación institucional, tiene que asegurar que se brinden los cursos y las clases. Hay que transitar esos caminos con mesura, con tranquilidad, pero a la misma vez tenemos que señalar públicamente que hay una dificultad, que es una dificultad que comienza a ser relevante desde el punto de vista presupuestal. Desde la Administración Central de la Universidad de la República, ¿va a haber entonces algún movimiento para que Facultad de Psicología retome el camino, a pesar de que usted decía que es resorte? A ver, el punto de vista de la gobernanza de la Universidad de la República, esto es un problema hoy que es la Facultad de Psicología quien tiene que buscar las herramientas para resolverlo. Lo que tenemos que asegurarnos a nivel central es generar las señales claras para que eso suceda y generar también el contexto para que se puedan resolver estos problemas, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que eso suceda? Eso se lo tiene que preguntar a los actores que hoy están involucrados directamente y que están en este momento tomando la decisión de que no se iniciaran los cursos. Rector, ya que ha insistido en las necesidades presupuestales que hoy afectan a la UDELAR, ¿se va a pedir una asistencia del gobierno central extra? Bueno, eso es algo que hay que identificar cuál es la necesidad o las necesidades que podrían justificar un tema de esta naturaleza. Obviamente, con esta situación que estoy delineando, es una alternativa que para nada descartamos, ¿no? Por eso. ¿Y cuándo, digo por tema de los plazos presupuestales, cuándo tendría que ser esa decisión o cuándo se tomaría esa decisión? Ustedes saben que en todo caso es una solicitud extraordinaria porque estamos en el electoral. Exactamente. Lo será en los próximos meses y así lo identificamos. Bien, estamos en las 9:15 de la mañana. Tenemos que despedirlo a Rodrigo Arim, que es el rector de la Universidad de la República, agradeciéndole mucho estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Así hemos estado dialogando con el rector de la Universidad de la República en la mañana de Arriba Gente.